Saludos cordiales, queridos hermanos. Soy la hermana Lorena Perata, perteneciente a la congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro en Venezuela. Como familia paulina, hoy 26 de noviembre, día en que celebramos junto con toda la Iglesia Universal la memoria de nuestro fundador, el Beato Santiago Alberioni, iniciamos con alegría el año bíblico, cuyo lema es para que la palabra corra. Para lograr este fin, se nos recuerda que debemos primeramente alimentarnos de esta palabra, hacer la vida en nosotros, para que así podamos llevarla con nuestra vida a toda la creación. Para hacer esta presentación he tomado la cita bíblica del Apocalipsis 10, 8, 9, que dice la voz del cielo a Juan: toma el libro y cómetelo. Te sabrá amargo en las entrañas, pero en la boca te será dulce como la miel. Antes de continuar, vamos a hacer la oración que nos dejó nuestro Beato Santiago Alberioni antes de leer las Sagradas Escrituras. Señor, luz verdadera, que iluminas a todos los hombres, yo sé que has venido de Dios para ser nuestro Maestro y que enseñas sus caminos en verdad. Tú nos has dicho palabras de vida, pero ¿quién será digno de abrir el libro y romper sus sellos? Solo tú, que fuiste crucificado por nosotros y nos rescataste con tu sangre. Concédeme, pues, conocer los misterios del reino de Dios y las incomprensibles riquezas. Manifiéstame todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios escondidos en ti. Haz que tu palabra penetre en mi alma, que guíe con su luz mis pasos y aclare mi sendero, hasta que se anuncie el alba y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como familia paulina, ya les he comentado, vamos a dar inicio al año bíblico en el mundo, impulsados por las palabras de la segunda carta a los tesalonicenses que dice: para que la palabra de Dios corra. Pero para que esto se pueda dar, primero debemos hacer lo que le dice el ángel de Dios a San Juan en la visión apocalíptica que tiene en la isla de Patmos: toma el libro y cómetelo. Tenemos que tomar las Sagradas Escrituras, leerlas y comérnoslas, convertirlas en nuestro alimento, porque es el mismo Cristo el que está presente en ellas, hacer de su palabra nuestra vida. Solamente cuando nos hacemos discípulos de Jesús, donde continuamente leemos su palabra, solo así podremos asimilarla como asimilamos el alimento. Y nosotros como familia paulina tenemos como legado las Sagradas Escrituras, comerlas, vivirlas y difundirlas. Pero Alberioni es muy fuerte diciendo que si no las vivimos, si no las hacemos primero vida de nuestra vida, nuestro apostolado, nuestra misión no dará frutos. Al leerlas nos sabrán dulce como la miel, pero al momento de encarnarlas a nosotros nos sabrán amargas en las entrañas, porque nos cuestionan, dejan al descubierto nuestros pecados y fragilidades y a su vez nos encaran para que salgamos de nuestro espacio de confort y seamos apóstoles de su mensaje. Hoy, como familia paulina, dentro de este contexto histórico que estamos viviendo en el mundo y especialmente aquí en nuestro país, Venezuela, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos cuestiona? Si Alberioni estuviera vivo en este momento, ¿qué nos diría? ¿A qué nos invitaría? ¿Dónde está la fidelidad creativa que nos permite que desde nuestro propio carisma personal desarrollemos el carisma recibido de nuestro fundador?
tenemos que dejarnos cuestionar por la palabra de Dios. Esto significa que nosotros como paulinos debemos ser orantes, contemplativos, humildes, creativos, alegres, valientes, capaces de leer los signos de los tiempos y arriesgarlo todo, con tal de llevar a Cristo a todos. Y un ejemplo vivo de esto es nuestro querido y amado San Pablo. Obviamente esto nos traerá muchos sufrimientos, porque la verdad incomoda a quienes viven en la oscuridad y buscan destruirla. Por eso debemos beber de la fuente que es Jesús Maestro y pedirle todas las gracias necesarias para mantenernos firmes y fieles a su amor. Padre Alberione nos insiste en que debemos leer de forma cotidiana las Sagradas Escrituras y hacerlo de forma correcta, hasta que seamos reflejo de ellas. Nos dice Alberione unas palabras muy fuertes y que hacen llaga en nuestra alma. Dice así: debemos llegar hasta el punto de sentir pena el día en que, por el motivo que sea, no hemos podido hacer la habitual lectura de la Biblia, sentir la pena íntima que embarga a las almas devotas cuando no pueden comulgar. El problema es que a veces ni siquiera sentimos pena por no comulgar. Esto es doloroso y es un cuestionamiento firme que debemos hacernos cada uno de nosotros. Continúa Alberione: también necesitamos recta intención. Si no la tenemos, los sermones y las hojas impresas tendrán algún efecto, pero no harán el bien, no salvarán a las almas. Hoy, con todos los medios tecnológicos que tenemos, con todos aquellos medios también antiguos, pero nuevos, ¿cómo estamos nosotros llevando la palabra? Si es que la estamos llevando, ¿cuál es el mensaje que estamos nosotros reflejando? En esta humanidad tan herida, en esta realidad tan sangrante, donde estamos realmente ante personas muy sufridas, ¿estamos llevando esperanza? ¿Estamos llevando la vida que se encuentra en la palabra de Dios? ¿O más bien somos un sonido vacío que hace ruido y no hace nada? Continúa Alberione: si el apóstol quiere que esta gracia llegue a las almas, debe conseguir que previamente habite en él, para que sus escritos sean benéficos y las almas se santifiquen. Otra cosa que necesitamos para ser eficaces es que practiquemos lo que queremos enseñar a los demás. Debemos precederles. Estas palabras son realmente una gran guía para hacernos un examen profundo de conciencia. ¿Cómo están nuestras comunidades? ¿Cómo está nuestra misión? ¿Cómo está nuestro apostolado? ¿Realmente estamos viviendo nosotros la palabra de Dios? ¿Somos testimonio para los demás? Lo que escribimos, lo que creamos, lo que diseñamos, ¿están llevando el mensaje de Dios a las almas? ¿Es que quien nos ve a nosotros está viendo a Dios? Además de cultivar esta delicadeza de conciencia, Alberione nos explica por qué y cómo debemos leer las Sagradas Escrituras. A veces tomamos las Sagradas Escrituras como que algo que está por dar y que la podemos leer como nos dé la gana, pero no. La misma Iglesia nos enseña cómo leerlas. El mismo Alberione también nos da una guía en muchos de sus escritos acerca de cómo debemos leer las Escrituras, con qué espíritu debemos hacerlo, con qué metodología. Nos dice Alberione: primero, ¿por qué debemos leerla? Porque Dios lo quiere. Aparece 200 veces en la Biblia que el Señor ordena que se lean y estudien las Escrituras.
Que Él mismo se dignara mover a los hagiógrafos a escribir, quiere decir que su deseo es que los hombres lean y mediten la Biblia. ¿Cómo no vamos a pensar que el mismo Jesús, que instituyó el sacramento del amor, arda ahora en deseos de ser recibido? Lo mismo se podría decir de la Biblia. Si Dios quiso que se escribiera para nosotros, es evidente que quiere que la leamos. ¿Dónde tenemos nuestras Biblias actualmente? ¿Será que en el momento de la meditación tomamos las Sagradas Escrituras como esa carta que Dios nos ha escrito a nosotros que somos sus hijos? ¿Hace cuánto que no la leemos? ¿Con qué actitud la leemos? Es obvio que nuestra vida refleja cómo estamos asumiendo la lectura de la palabra de Dios. Segundo, lo quiere Jesús. Él mismo nos dio ejemplo. Todos los sábados iba a la sinagoga, leía y oía leer la Sagrada Escritura y las meditaba. Más tarde ordenó expresamente que así se hiciera. Estudien cuidadosamente las Escrituras, ellas testifican de mí. Somos paulinos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios como centro y fundamento de nuestro ser. Tenemos que hacer la vida de nuestra vida. Tercero, dice Alberione, lo quiere la Iglesia, que ordenó los libros de tal modo que se pudieran leer con facilidad y provecho. De hecho, encontramos muchos escritos y encíclicas de nuestros sumos pontífices donde se nos invita a leer las Sagradas Escrituras. No dejemos que se pierda este legado. Por lo tanto, Alberione nos dice que la Biblia nos la dio Dios por amor y por lo tanto es el amor lo que nos debe mover a leerla. Pero también, como católicos, debemos leer la Biblia como nos la da la Iglesia, tomarla de sus manos e interpretarla según su criterio y metodologías de forma científica. Hay una metodología para leer las Sagradas Escrituras, porque no las podemos interpretar según nuestro parecer, sino como nuestra Iglesia, que es madre y santa, nos lo dice. Así evitaremos cualquier tipo de error que nos aleje de la verdad fundamental que es Cristo. Los católicos buscan en la Biblia la verdad, el camino y la vida. Por consiguiente, lo primero que debemos hacer es leer católicamente la Sagrada Escritura, es decir, después de haber conocido en la Iglesia sus verdades y de haberlas recibido de sus propias manos, debemos leerlas con un amor y una reverencia infinita. ¿Estamos actualizados en los últimos documentos de la Iglesia que hablan sobre las Sagradas Escrituras? ¿Somos atentos a aquello que nos escribe el Papa? ¿Cómo estamos encarnando las Sagradas Escrituras con la realidad que se está viviendo en el mundo? Padre Alberione afirma que si leemos la Biblia todos los días, hablaremos la palabra de Dios de forma auténtica, pero que para esto debemos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Nosotros debemos reverenciar la palabra de Dios, porque es que Dios está presente en la Sagrada Escritura. Lo que hablamos cada día refleja el espíritu con el que fue escrita la palabra de Dios. ¿Hablamos palabra de Dios? Con el corazón de hijos que quieren escuchar y seguir con todo el corazón a su Padre Celestial. Así es como debemos nosotros leer las Sagradas Escrituras. Por eso debemos tomarla como lectura espiritual, como medio de recogimiento y de elevación en la visita al Santísimo Sacramento, como libro de meditación, como el oráculo divino que debe consultarse en todas las necesidades espirituales, apostólicas y sociales. ¿Realmente nosotros hacemos como Jesús, que antes de tomar decisiones importantes se retiraba, se ponía en comunión con su Padre, en oración íntima con Él, para dejarnos iluminar de su Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Realmente nos sentimos hijos que deseamos
leer la palabra de nuestro Padre Dios? ¿Qué actitud estamos tomando actualmente ante la Escritura Sagrada? Y no solo eso, sino que debemos hacer la vida de nuestra vida, ser testimonios vivientes de la palabra de Dios, encarnarla en nuestra realidad, respondiendo a los retos y necesidades de nuestro presente y contexto histórico, sin ambivalencias y con fidelidad creativa, de manera de que quien nos vea sienta la fuerza del Espíritu Santo y desee conocer y profundizar en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo que nos fue dado en el momento del bautismo, luego confirmado en el sacramento de la confirmación, y por nuestro estado religioso estamos ungidos de manera especial. ¿Estamos dejando realmente que este Espíritu arda en nosotros? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que se haga vida de nuestra vida? Dejamos que el Espíritu nos haga creativos para responder desde la palabra de Dios a todas las necesidades y retos que se nos presentan en nuestro contexto histórico. ¿Qué estamos respondiendo? ¿Qué estamos haciendo y siendo como familia Paulina en el mundo? ¿Somos luz o nos hemos quedado como parte de las tinieblas que están acabando con la humanidad? Continúa diciendo Alberione: si el apóstol quiere que esta gracia llegue a las almas, debe conseguir que previamente habite en él, para que sus escritos sean benéficos y las almas se santifiquen. Es necesario mover su voluntad, excitar su corazón y hacer que se enamoren de la virtud. Pero es que si nosotros no reflejamos nada de esto y ni siquiera vivimos la virtud, ¿cómo vamos a hacer que los demás se enamoren de ella? Sigue Alberione: para eso se necesita la gracia, que únicamente se obtiene con la oración, las mortificaciones y los sacrificios. Sin estos, la gracia no podrá pasar del apóstol de la prensa a las almas. Muchas veces nosotros, los que nos sentimos más jóvenes, creemos que esto de la oración, las mortificaciones y los sacrificios está pasado de moda, que es algo que es antes de Vaticano II. Señores, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros, como católicos, como paulinos, que hemos recibido una herencia hermosa de San Pablo y de nuestro fundador y de nuestros primeros padres y madres, no vivimos la disciplina, la oración profunda con el Señor, las mortificaciones y los sacrificios, nada de lo que hagamos tendrá un verdadero valor y no conquistaremos las almas al sagrario. Como miembros de la honorable familia Paulina, estamos llamados primeramente a comernos el libro, a hacerlo vida de nuestra vida. Es decir, debemos vivir y encarnar la palabra desde un encuentro íntimo y profundo con el Señor. Recordemos que la familia Paulina ha nacido del sagrario, es allí, del Santísimo, donde recibimos la luz, el alimento y la fuente para tener vida. Desde este encuentro íntimo y profundo con el Señor es que luego podremos ofrecer a los demás la palabra, tal como lo hizo la Virgen María, el apóstol San Pablo y el mismo Alberione. Quien sostiene que la ascética y la mística son las fuentes intrínsecas del apostolado, por ser expresiones de la auténtica espiritualidad cristiana y paulina. Alberione nos dice que la ascética y la mística son las fuentes intrínsecas de nuestro apostolado. Si no somos místicos ni vivimos la ascética, lo que estamos haciendo está vacío, incompleto, no tiene un verdadero sentido. Por eso es que no llegamos a las almas ni las conquistamos. No somos reflejos de la palabra de Dios. Recordemos, mística y ascética, que lo encontramos en la palabra de Dios y debemos hacerlo vida de nuestra vida para llevarlo a los demás.
Nuestra devoción a Cristo y nuestra incorporación a Él es el principio, el fin y la esencia misma de nuestra vida sobrenatural. En esto consiste la ascética y la mística, nos dice Alberione. En su obra, Lean las Sagradas Escrituras, Alberione plantea que la teología mística es importante para la vida de todo paulino, que tiene como misión vivir y dar a Jesús Maestro, camino, verdad y vida. La teología mística es la unión del alma con Dios concebida por caminos extraordinarios. Su fin es instruir y guiar a las almas a la más alta perfección. Solo llegando a la perfección podremos guiar a otras almas al Maestro. Alberione afirma que la teología mística es una ciencia sublime y difícil que pocas almas conocen y practican, pero que tiene un fundamento y unos principios claros y seguros, dado que su base se encuentra en la Biblia y la tradición, fuentes seguras e infalibles. Continuaba Alberione diciendo que la mística es una ciencia verdadera que se extrae de las Sagradas Escrituras. De hecho, comenta que algunos libros, como los Salmos y los Profetas, contienen oraciones muy sublimes y plegarias que elevan el alma hasta Dios y le da un lugar especial al libro del Cantar de los Cantares, llamado el Cántico de los Místicos, el cual considera una conversación íntima entre el alma del amante y el esposo, cuyo fin es conducir el alma hasta la más alta cumbre de la mística, que es la unión del alma del amante con Cristo. De hecho, Alberione dice que el Cantar de los Cantares es el libro predilecto de San Pablo. Dice así Alberione, que el Cantar de los Cantares fue también el libro preferido de San Pablo, quien asimiló de tal modo la altísima doctrina del Cantar de los Cantares, que las 14 cartas escritas por él forman a su vez tratados de teología mística y son fuentes inagotables a las que acuden todas las almas sedientas de amor de Dios. Entonces esta es también una invitación para que nosotros como paulinos retomemos nuevamente y refresquemos en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra voluntad las cartas de San Pablo. San Pablo es un gran maestro de teología mística, no solo porque nos dejó el tesoro precioso de sus cartas, sino porque él mismo nos dio ejemplos de un grado altísimo de unión con Dios. Como cristianos y especialmente como paulinos, estamos llamados a adentrarnos en las profundidades de las Sagradas Escrituras, donde encontraremos a Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, sabiduría eterna del Padre, fuente de agua viva que sacia toda sed y que nos enseña la más sublime ciencia del amor para dejarnos transformar por Él. Y solo así, desde esta experiencia mística de amor y con la ayuda de su gracia, podremos lograr que la palabra del Señor corra. Dice San Buenaventura, quien no ama la Sagrada Escritura nunca llegará a entender su verdadero significado. Gracias, hermanos, por permitirme este espacio para compartir con ustedes estos pensamientos. Que Dios los bendiga y que nos dé la gracia de que todos nos dejemos conquistar por este espíritu de la palabra para que nos santifique, nos transforme y nos dé esa pasión que hace devorar el libro sagrado y llevar a todos la luz, la alegría y la salvación. Gracias.